¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. La semana pasada hablamos de la reforma educativa que está ocurriendo tanto en la Constitución como en las leyes y los panelistas advertían que en realidad no se trata de la reforma educativa, sino de la reforma a las instituciones, de la reforma política que después permitiría en efecto el cambio en los contenidos pedagógicos, en las dinámicas dentro del aula, en fin, en la nueva manera de enseñar en nuestro país. Muy bien, concluido ese capítulo, en este programa hablaremos del nuevo paradigma educativo. Es decir, remozada la casa, lo que sigue es cómo la vamos a llenar. Y ese contenido es el nuevo paradigma educativo. Un paradigma que tiene desafíos enormes, porque implica pasar de la idea de que la escuela es una fábrica donde uno mete niños, ahí se troquelan y luego de ahí salen todos pensando igualito, a un espacio donde las capacidades de cada niño van siendo animadas, desarrolladas en toda su expresión. Se dice rápido, pero la transformación educativa que viene resulta quizá tanto más difícil que la reforma institucional que apenas se está realizando. Este es el tema de hoy, nuevo paradigma educativo. Comenzamos. Every country on earth at the moment is reforming public education. There are two reasons for it. The first of them is economic. People are trying to work out how do we educate our children to take their place in the economies of the 21st century. How do we do that? Given that we can't anticipate what the economy will look like at the end of next week. The second, though, is cultural. Every country on earth is trying to figure out how do we educate our children so they have a sense of cultural identity and so that we can pass on the cultural genes of our communities while being part of the process of globalization. How do we square that circle? The problem is they're trying to meet the future by doing what they did in the past. And on the way, they're alienating millions of kids who don't see any purpose in going to school. The problem is that the current system of education was designed and conceived and structured for a different age. It was conceived in the intellectual culture of the Enlightenment and in the economic circumstances of the Industrial Revolution. It was driven by an economic imperative of the time, but running right through it was an intellectual model of the mind, which was essentially the Enlightenment view of intelligence. That real intelligence consists in the capacity for a certain type of deductive reasoning and a knowledge of the classics originally, what we come to think of as academic ability. And this is deep in the gene pool of public education, that there are really two types of people, academic and non-academic, smart people and non-smart people. And the consequence of that is that many brilliant people think they're not, because they've been judged against this particular view of the mind. So we have twin pillars, economic and intellectual. And my view is that this model has caused chaos in many people's lives. It's been great for some. There have been people who have benefited wonderfully from it. But most people have not. I believe we have a system of education that is modelled on the interests of industrialism and in the image of it. I'll give you a couple of examples. Schools are still pretty much organised on factory lines, ringing bells, separate facilities, specialised into separate subjects. We still educate children by batches. You know, we put them through the system by age group. Why do we do that? You know, why is there this assumption that the most important thing kids have in common is how old they are? You know, it's like the most important thing about them is their date of manufacture. You know what I mean? Well, I know kids who are much better than other kids at the same age in different disciplines, you know, or at different times of the day, or better in smaller groups than in large groups, or sometimes they want to be on their own. If you're interested in the model of learning, you don't start from this production line mentality. It's essentially about conformity, and increasingly it's about that as you look at the growth of standardised testing and standardised curricula. And it's about standardisation. I believe we've got to go in the exact opposite direction. That's what I mean about changing the paradigm. Pues abrimos la discusión de esta noche sobre el nuevo paradigma educativo
con un panel estupendo. No saben cómo les agradezco que hayan podido venir esta noche a Espiral, y como es tradición aquí en nuestro programa, les pido que ustedes mismos se presenten. Moisés, comenzamos con usted. Muchas gracias, Ricardo. Moisés Salinas, director académico de la Universidad Hebraica de México. Y cuéntame un poco cómo llegaste al tema del nuevo paradigma educativo. Pues mira, yo tengo muchos años trabajando en el área de educación, inclusive de adolescente, que trabajaba en movimientos juveniles, y desde entonces entendí la importancia de la educación, no nada más para la parte informativa, para la parte formativa. Y eso me llevó realmente a estudiar educación y psicología como mi licenciatura, después una maestría en psicología y finalmente un doctorado en psicología educativa en Estados Unidos. Está por salir al mercado un libro que se llama Tu hijo en el centro, una nueva visión educativa para la era digital, de Random House Mondadori, justamente en la colección Debate. Es un texto que francamente recomiendo. Me tocó la suerte de leerlo y prologarlo gracias a tu invitación, Moisés, y que en efecto nos apunta muy bien, o nos señala muy bien la dirección hacia donde este nuevo paradigma se tendría que aproximar. Te agradezco la presencia aquí. Mayus Chávez, bienvenida. Muchas gracias, Ricardo. Pues bueno, yo soy Mayus Chávez, soy dueña y directora del colegio Jules Verne School aquí en México, en la Colonia del Valle. Es un colegio primaria y preescolar. Y bueno, me estoy dedicando también a dar consultoría precisamente en ambientes colaborativos de aprendizaje en la red, ¿no? Rompiendo este nuevo paradigma del educando global. Entiendo que es una escuela que está virtualmente conectada a otros salones de clase en otros lugares del mundo. Así es. Se toman clases junto a japoneses. Prácticamente, ver, sí. ¿Cómo es eso? Pues mira, dentro de los salones de clase los niños trabajan con iPads, pero también tenemos conectados proyectores. Entonces hemos podido incluir todo lo que es la web 3.0, que es esta interconectividad a través de las redes sociales, con otras comunidades de enseñanza-aprendizaje, ¿no? De otras escuelas. Entonces, en Canadá, por ejemplo, leen un libro al mismo tiempo, el mismo libro están leyendo el niño canadiense, el niño mexicano, estamos conectados por Skype o por FaceTime, y entonces lo comentan, hacemos círculos de lectura, luego ponen en blogs, y desde todos los ámbitos, ¿no? Desde la parte que sí tiene que ver con la ecología, sus puntos de vista, pero están trabajando en equipo. Te vamos ¿no? a sacar mucho jugo hoy para entender hacia dónde va es muy la interesante. política educativa. Sergio Cárdenas, me da mucho gusto tenerte aquí de nuevo. Gracias, igualmente. Bueno, Sergio Cárdenas, profesor investigador en el CIDE. Bueno, me interesa mucho esta discusión porque usualmente la investigación se enfoca a pensar en cómo hacemos los sistemas más efectivos, pero no siempre discutimos hacia dónde queremos el sistema, para qué sirve la educación. Finalmente se trata de encontrar, pues bueno, cuál va a ser ese objetivo de todas las reformas que estamos intentando. Tú hiciste el doctorado en Harvard en es. educación y hiciste un doctorado. ¿Cómo llegaste a ese tema? Es decir, desde el principio, desde que eras chiquito, supiste que este era el tema. ¿Cómo llegaste a especializarte en educación o por qué? Un poco de suerte, pero sobre todo, bueno, incluso exploré otros temas en algún momento, pero yo creo que a la larga fue el aprendizaje que era una herramienta, un mecanismo importante pues para lograr sociedades más justas y finalmente transformar el entorno. Yo creo que justo en esta discusión parte de lo que define currículum y tus objetivos de aprendizaje es pensar cuál es el ciudadano que quieres ver en 30 o 40 años. La educación modela sociedades. Seguramente, o al menos a eso aspiramos. Muchas gracias. Al contrario. Fernando Gamboa, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Yo soy Fernando Gamboa, soy académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace un par de años colaboro en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, pero mi proyecto como académico es un proyecto que se llama El Aula del Futuro, que está ahí en la universidad. A ver, describe cuál sería el aula del futuro y dime cuál futuro estamos refiriéndonos. Pues voy a juntar dos preguntas. ¿Qué es el aula del futuro? Y luego, ¿qué me trajo a esto del nuevo paradigma educativo? Yo soy tecnólogo, yo soy ingeniero. ¿Eres ingeniero? Yo soy ingeniero y mi maestría y doctorado fueron sobre ciencias de la computación, entonces yo soy tecnólogo de base. Pero lo que me trae a discutir el nuevo paradigma educativo es que en un momento de mi carrera y de mi formación me di cuenta que cuando hablamos del nuevo paradigma educativo, la última pregunta es la tecnológica. Y eso me pareció apasionante. Y entonces esta propuesta de aula del futuro parte de cómo nos gustaría ver los sistemas de aprendizaje innovadores, qué se hace ahí, cómo funcionan, quiénes participan, y muchas preguntas después, ¿qué tecnología necesitamos? ¿Me podría escribir en dos frases esa aula del futuro? ¿Es virtual? ¿Es física? No, es física, es colaborativa,
es sin paredes, es sin lápiz, es sin ratones, es todos participamos, todos sin discutimos, es con profesores, por supuesto. Me voy hasta el segundo bloque a profundizar en esta pregunta que te hacía. Y déjenme abrir boca. A mí, no les niego, cada que veo nuevo, me asusto porque lo nuevo mañana es viejo. Y luego hay que ponerle nuevo, nuevo. ¿Existe un nuevo paradigma educativo? O sea, ¿se puede hablar de tal cosa, un nuevo paradigma? ¿O a qué se refieren ustedes que conocen del tema cuando hablan de un nuevo paradigma educativo? Yo creo que sí es nuevo. La realidad es que tiene 20 años, 200 años atrás se concibió la educación de una forma y así se ha venido practicando, ¿no? Hace poco veía yo imágenes de Goya donde decía, hablaba sobre la educación y dices, lo mismo, él está hablando de los maestros exactamente como los que yo tenía, ¿no? Porque ahorita, bueno, se hace una reforma. Pero la realidad es que sí, ahorita sí hay creo que es un punto donde se conjuntan muchas necesidades y gracias a la apertura de la tecnología nos podemos situar en otras necesidades totalmente distintas a las Yo creo que vale mucho la pena situarlo en un contexto más amplio. O sea, el mundo que estamos viviendo hoy, cómo está cambiando los ejes del mundo hoy, los gobiernos, la economía, la ecología, cómo vemos la ciencia, cómo vemos la academia, cómo estamos rompiendo estas casillas que durante 200 años nos llevaron de física, matemáticas, psicología, y ahora todo se vuelve complejo y ahora todo se vuelve transdisciplinario. ¿No? Y la misma economía, o sea, si uno ve el mundo moderno en sus grandes ejes, todos están cambiando. Tenemos un nuevo mundo desde hace... Y por lo tanto, y por ende... Pero en ese sentido es nuevo viejo, ¿no? Muchas de las ideas que estamos trayendo hoy son recombinaciones de ideas que desde la época del método socrático sabíamos que la gente aprende mejor cuando la gente es activa, cuando la gente tiene que pensar, tiene que discutir, tiene que colaborar y no cuando estás sentado en un aula escuchando todo el tiempo la palabra del profesor. Y sin embargo eso lo tenemos que aplicar a este nuevo paradigma en el que vivimos de un mundo globalizado y digital. Pero de esa manera, pues sí, ¿no? Son algunas de las cosas viejas. Que estamos retomando. Yo tengo la impresión que no son discusiones necesariamente nuevas, pero un poco lo que se mencionaba antes, que el contexto ha cambiado. Pero esta idea del estudiante como banco, que solo recibía información, no se procesaba, y bueno, esta idea de una escuela tipo fábrica, en realidad no es nuevo, pero lo que estás observando es, por ejemplo, ahora no solamente tienes acceso a información por la escuela o por tus libros de texto, sino obviamente la parte tecnológica. Si anteriormente podías vivir muy bien sin hablar otro idioma o sin tener familiaridad con un coreano o chino en tu propia escuela, ahora no lo tienes, derivado de la tecnología que te permite viajar prácticamente. Entonces yo creo que son debates de mucha continuidad, pero en un escenario muy distinto que además obliga a respuestas mucho más aceleradas y concretas para poder aprovechar las oportunidades que se dan con cambio tecnológico, sobre todo. Déjenme ver si les entiendo. Tenemos 2 o 3 décadas de un acelerado proceso de globalización, ¿no? De acercamiento al otro gracias a la tecnología a velocidades que antes no teníamos. Ese es el cambio principal y por lo tanto la educación, el sistema educativo, los métodos educativos tendrían que evolucionar. Ahora, hay una figura, ¿no?, a la que de alguna manera ya se hizo referencia, que déjenme ponerla explícita. O sea, es a Inglaterra a finales del siglo XIX que se lanza la educación masiva, ¿no? Todo el mundo podía tener educación pública, gratuita y se suponía de calidad. Y cuando se lanza ese modelo que dejó muchas cosas buenas para el siglo XX, lo que va del XXI, se lanza con una idea que es la de la fábrica, ¿no? La fábrica, llegaban materia prima, se transformaba, se troquelaba y se sacaba homogénea para la venta al mercado, ¿no? El Fordismo ya en su máxima expresión. Bueno, con los niños es un poco lo que ocurre ahora. Las mamás llevan a los niños a la fábrica escuela, ahí los troquelan, los hacen a todos igualitos y si no los critican porque tienen déficit de atención y luego se les entrega también en paquetes. Ya no podemos seguir con el modelo fábrica de la educación y eso sí habla de un cambio en el paradigma. ¿Entiendo bien en ese sentido? Sí. Lo que pasa es que lo que demanda la sociedad, el mercado laboral, vamos a decir, es totalmente distinto a lo que demandaba la fábrica, ¿no? La especialidad en cada... Antes, bueno, era súper valorado, los valores. ¿Qué valora la sociedad? Bueno, que tuviera una especialidad y que fuera experto en el tema, en cómo fabricar algo. Ahorita,
quien es valorado es quien sabe resolver problemas, quien es creativo, quien tiene estas habilidades de trabajo en equipo, de planeación, cosa que no se estructuraba en los primeros años hacia atrás, ¿no? O sea, velo en los adultos que hoy se preguntan por qué. Ay, es que era niño de 8 o de 5 y ahora le va tan bien, ¿no? Y él era de 10, porque además eso de etiquetar con numeritos, bueno, o sea... Claro, Mayos tiene razón, pero hay que llevarlo todavía más allá de... si nosotros pensamos en el modelo de fábrica, si pensamos a principios, mediados del siglo XIX, las necesidades eran necesidades muy claras. Necesitamos obreros, necesitamos gente capacitada de que puede entrar de pronto a trabajar en estas líneas de ensamblado, porque venían de un modelo artesanal, de un modelo que aprendían de sus padres, una profesión, y eso ya no nos sirve. No necesitamos a alguien que sepa armar una silla de principio a fin. Necesitamos a alguien que pueda meter muchos tornillos, contar cuántos tornillos, escribir un reporte, y esas son las necesidades. Hoy en día estamos en un mundo sumamente diferente. En su momento tuvo cosas muy buenas ese modelo, por ejemplo, lo que es la alfabetización universal. Menos del 10% de la gente sabía leer y escribir a principios del siglo XIX. Y gracias a los modelos de fábrica tienes de pronto alfabetizaciones que llegan al 80, 90% en diferentes países. Pero eso ya no nos es suficiente. Además, yo quisiera introducir otra variable a la mesa, que es la velocidad con la que hoy en día generamos conocimiento. Y es tal que lo que yo aprendí al principio de un semestre corre el riesgo de ser falso al final del semestre. Obsoleto, ¿no? Obsoleto. En el mejor de los casos, obsoleto. Yo creo que ese va a ser clave que lo tratemos en el segundo bloque, ¿no? Es decir, cómo la tecnología y cómo la acumulación de conocimiento y la sociedad del conocimiento requiere que la escuela se comporte de una manera distinta. Pero déjame cerrar con una cosa, Fernando, nada más. Les entiendo cuando dicen que la escuela servía para producir obreros calificados, semicalificados, en esta sociedad de masas y de consumo. Pero también es o ha sido un muy buen instrumento de control político. Sí, porque las sociedades cada día más urbanas, más complejas, más diversas, más informadas, pues requieren mayor, digamos, entendimiento del Estado y la sociedad. Y la escuela ha servido como esa herramienta de control político. Si yo empiezo a preparar niños críticos, maestros críticos, que piensen por sí mismos, el control político se me puede destartalar. ¿Cabe la posibilidad de hacer este cambio que también lleva de la mano esta transformación del control político, Sergio? Yo creo que sí. De hecho, incluso al menos en discurso por diseño curricular, justo es lo que se está promoviendo. Es decir, hasta ahora no, al menos yo no encontré un gobierno democrático que pudiera decir quiero ciudadanos que no tengan capacidad crítica o que no conozcan otros contextos. En fin, eso ya se convierte en algo... apagados. Exacto, en algo aceptado. Sin embargo, yo creo que más que un problema de definición expresa, es decir, puede ser una circunstancia que pudo ser aprovechada o es aprovechada en algunos países, pero yo creo que es más un tema de una discusión sobre lo ambiguo que puede ser identificar un nuevo paradigma cuando además tienes que asegurar que tenga un acceso universal, es decir, lograr un acceso universal a escuelas que promuevan o desarrollen habilidades distintas es un gran reto. Entonces, lo que quiero decir es que no es un tema de definición intencional, sino muy probablemente de ineficacia del sistema que puede ser aprovechada por alguien. Yo creo que sería una discusión un tanto, bueno, se molestarán quienes estén en esa corriente crítica, pero yo creo que es una discusión un tanto abandonada. Yo creo que es más ahora un tema de cómo esta aceptación generalizada del tipo de habilidades que se requieren generar en los niños se puede universalizar o lograr que se pueda fomentar desde cualquier escuela pública. Ahora déjame verlo, Francisco, así. El profesor es una autoridad. O bueno, así me tocó a mí, subido en un pedestal, que además sentado en una silla, que nos veía a todos así para abajo y nos contaba su vida y alguna que otra, digamos, texto que estaba en los libros. Y yo lo veía con un poco de susto, ¿no? Sí, y tenía que agradarlo. Y entonces me enfrentaron a una relación vertical. Claro. Y estábamos en esa lógica, ya lo adelantaba Fernando, cuando de pronto nos pasó el tren de las redes y la tecnología. Y el profesor, pues ya no es la única voz en el salón, ya no es la única información. Y es probable que lo que los niños aprendan en las redes sea de mayor relevancia o mejor explicado que lo que el profesor está haciendo. La tecnología que cae justo en esa dinámica vertical. Me voy a corte y regresando le pido a Fernando que nos retome la conversación en la que nos quedamos hace un momento. Estoy estudiando para ser maestro, educador. Es una carrera muy humana en el desarrollo del niño.
Y aunque ya está muy desprestigiada, pues ahora sí que para mí es algo muy bonito, que nace de mí. El alumno ya debe ser más autónomo, o sea, debe ser él el gestionador, él debe buscar la información. Ya el maestro solamente les da las herramientas para que ellos trabajen. There was a great study done recently of divergent thinking. Published a couple of years ago. Divergent thinking isn't the same thing as creativity. I define creativity as the process of having original ideas that have value. Divergent thinking isn't a synonym, but it's an essential capacity for creativity. It's the ability to see lots of possible answers to a question, lots of possible ways of interpreting a question, to think what Edward de Bono would probably call laterally, to think not just in linear or convergent ways, to see multiple answers, not one. So, I mean, there are tests for this. I mean, one kind of cod example would be people might be asked to say, how many uses can you think of for a paperclip? One of those routine questions. Most people might come up with 10 or 15. People who are good at this might come up with 200. And they do that by saying, well, could the paperclip be 200 foot tall and be made out of foam rubber? You know, like, does it have to be a paperclip as we know it, Jim? You know. Now, there are tests for this, and they gave them to 1,500 people. This is in a book called Breakpoint and Beyond. And on the protocol of the test, if you scored above a certain level, you'd be considered to be a genius at divergent thinking. Okay? So my question to you is, what percentage of the people tested, of the 1,500, scored at genius level for divergent thinking? Now, you need to know one more thing about them. These were kindergarten children. So what do you think? What percentage at genius level? 80. 80, okay. 98%. Now, the thing about this was it was a longitudinal study. So they retested the same children 5 years later, age of 8 to 10. What do you think? 50? They retested them again 5 years later, ages 13 to 15. You can see a trend here, can't you? Now, this tells an interesting story, because you could have imagined it going the other way, couldn't you? You start off not being very good, but you get better as you get older. But this shows two things. One is we all have this capacity, and two, it mostly deteriorates. Now, a lot of things have happened to these kids as they've grown up. A lot. But one of the most important things that happened to them, I'm convinced, is that by now they've become educated. You know, they've spent 10 years at school being told there's one answer, it's at the back. And don't look. And don't copy, because that's cheating. I mean, outside schools, that's called collaboration, you know, but inside schools. Now, this isn't because teachers want it this way, it's just because it happens that way. It's because it's in the gene pool of education. We have to think differently about human capacity. We have to get over this old conception of academic, non-academic, abstract, theoretical, vocational, and see it for what it is, a myth. Secondly, we have to recognise that most great learning happens in groups, that collaboration is the stuff of growth. If we atomise people and separate them and judge them separately, we form a kind of disjunction between them and their natural learning environment. And thirdly, it's crucially about the culture of our institutions, the habits of the institution and the habitats that they occupy. Estamos de vuelta en Espiral hablando del nuevo paradigma educativo. Ya me convencieron, sí se le puede decir nuevo, hay fundamento para advertirlo, no es solamente una etiqueta. Y antes de irnos a corte, existía con esta dinámica tradicional del aula en el mundo, donde hay una relación jerárquica, el profesor es la luz, los alumnos una suerte de latas a las que se les pone conocimientos. Y Fernando lanzaba la idea de que las tecnologías también se llaman nuevas, por cierto. Las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y las comunicaciones, están transformando esa aula. Yo te pediría que me ayudaras a hablar de esa aula nueva a la que tú estabas refiriéndote con respecto a la que está ahora. ¿Cómo ocurre que este modelo de aula se está transformando por las tecnologías? No,
Yo creo que las aulas se van a transformar a partir de que logramos integrar estos cambios más bien educativos. Por ejemplo, muy sencillo, ¿cómo rompemos este esquema de un profesor en el tercer piso, filas y O sea, no es Sócrates columnas? caminando con sus alumnos, ¿eh? Ese no es el Eso modelo actual. quisiéramos, eso No es el modelo quisiéramos. actual, pero ¿por qué no pasamos a mesas como estas Sí, de discusión, discusión. donde nos pongamos de acuerdo en qué cosas queremos resolver, cómo lo queremos resolver, esta negociación, esta confrontación de ideas que me permiten aprender y entender y ver cómo mis ideas se comparan con las del otro y que este proceso, más que el resultado final, este proceso nos lleve a todos los que estamos aquí sentados a aprender. ¿Cómo hacemos tecnología que permita eso? Es una segunda pregunta. ¿Cómo hacemos tecnología que rompa el paradigma un usuario, una computadora? Es otro problema. ¿Cómo hacemos sistemas sociales? Es otro problema. De eso se trata mi proyecto. De eso se trata el aula del futuro. Cómo rompemos esquemas individuales y cómo hacemos dinámicas sociales, cómo metemos ahí un profesor, cómo hacemos que el pobre profesor pueda interactuar con todas estas gentes. Luego me declaras por qué pobre, profesor. Sí, sí, Porque es así. cuando tú les dices, ya no eres el centro del grupo, ahora hay muchas tendencias divergentes y tu trabajo es hacer que todo esto al final de la clase converja en un objetivo. A ver, te detengo ahí. En efecto, el modelo de fábrica tiene al profesor en el centro del aula. Y el argumento de Moisés en su libro es tu hijo en el centro. Ese sería otro rasgo del cambio de paradigma. Yo creo que es el de un principal, sistema basado en ¿no? el profesor a un sistema basado en el educando. Claro, mira, tienes aparte, además de lo que es obvio, de los mensajes explícitos, la manera en la que tienes armada el aula de hoy en día tiene ciertos mensajes implícitos sobre jerarquías, sobre la importancia del individuo contra el grupo, sobre la importancia de lo que está escrito contra lo que es oral. O sea, nosotros le damos ciertos valores, entonces estamos mandando todo ese tipo de mensajes, de mensajes implícitos. En este caso en particular, cuando tú tienes al profesor en el centro, que el profesor es el experto, el director, estás hablando de un mensaje que es un mensaje autocrático. Estás hablando de un mensaje de control. El oráculo. Sí. El niño no tiene voz. No hay el aula no es un lugar democrático. Bueno, empezando por la voz tal cual. El alumno no puede hablar. El alumno mejor es el que es obediente y callado, ¿no? O sea, pocas son las aulas que te permiten hablar, Perdón que te proponer meta en el este diálogo. ruido, pero yo sí un día me llamó la atención cuando un amigo me dijo, las familias no deben ser democráticas. El niño de 4 años no puede votar, ¿no? ¿Cómo se van a gastar los ingresos del papá? Y muy pronto, como lo privado familiar rápido lo volvemos público, Así es. se corre a decir, no, y las escuelas tampoco, ¿eh? O sea, no vamos a poner a los niños a votar el plan de estudios. Y ustedes están utilizando con mucha facilidad la palabra democracia en la escuela. escuela. ¿Me ayudan a enfrentar esa Sí, dinámica? yo quiero hacer una reflexión que es la siguiente. Nosotros esperamos que un adulto sepa reflexionar, tomar sus decisiones, asumir sus consecuencias, etcétera. Y como de dónde, si en todo su proceso educativo, Ahí está. en todo, Coartado. él llegó a un guión perfectamente establecido por una persona. Tú cuando eres estudiante hoy, no tienes que preocuparte qué va a pasar ese día en el salón de clases. Tú llegas, te sientas y tratas de capturar lo que te dicen y si eres muy aplicado entonces no, etcétera. Tu problema son los exámenes. Tu problema son los exámenes. Pero tú nunca estás en la disyuntiva de cómo voy a organizar mi tiempo, cuáles son mis objetivos, cómo quiero llegar a esto, si tengo 2 opciones, cuál me gusta más, y asumo que si la que me gusta más me cuesta más trabajo. ¿Cómo vamos a aprender todo Pero eso? no eso es lo que quieren decir por democrático. No, yo creo que democrático, sobre todo, bueno, yo lo veo en el sentido de que tú tienes que crear un pensamiento crítico donde el alumno llega a sus propias conclusiones de acuerdo a su cultura, a su religión, a su propio... Pues sí, pero realmente el maestro tendría que proporcionar y ser el facilitador. Es por eso que cambia la posición y por eso se usa mucho este término, ¿no? Porque el maestro tiene implícita la palabra, como decías, en que yo soy inclusive la posición del conocimiento. O sea, está en desventaja el alumno siempre, porque lo que yo diga, eso es lo que va a hacer. Entonces, ahora se trata, ya con eso estoy trabajando, ¿no? Te voy a dar los contenidos, te voy a hacer que tú argumentes tu posición, pero tienes voz y voto. O sea, es ayudarle al alumno a hacer uso de su razón, de sus consecuencias, de su criterio. Y decía Sergio en voz baja, esa es la teoría constructivista. ¿Me ayudas a...? Sí, es correcto. De hecho, justo iba a mencionar algo sobre este tema. La discusión sobre tecnología
También hay que matizarlo un poco. La tecnología te abre la puerta para que justo puedas crear esas comunidades en donde el conocimiento individual pues bueno, adquiera esa colectividad, ¿no? exacto, y entonces puedas pensar en que el alumno va construyendo. No lo vas guiando o no es algo que el profesor necesariamente conduzca. Sin embargo, el potencial no implica que suceda. Entonces, ahí también hay un gran reto todavía por resolver con la parte de tecnología. Y también viene otra pregunta más difícil. ¿Qué tipo de familia requieres? Porque obviamente puedes lograr comunidades democráticas o ayudar a que un alumno vaya alcanzando, desarrollando ciertas habilidades, pero regresa a la casa y tiene la misma práctica que tú mencionabas, que observabas en la escuela. ¿Qué tipo de profesor, por supuesto? ¿Y qué tipo de comunidad, finalmente? Es decir, no es algo en lo que puedas aislar y decir, bueno, esto sucede 3 horas al día y es como un tratamiento, una vacuna, y el resto automáticamente va a cambiar. Yo creo que ahí también hay otra discusión importante. Moisés, ¿algo más para cerrar este término de la democracia en el aula? Mira, hablábamos hace rato durante el corte, parafraseando un poco al famoso educador brasileño Paulo Freire. La educación puede servir como un instrumento para la conformidad, para enseñarle al niño los valores que son los valores prevalentes de la sociedad actual, o puede servir Para como domesticarlo como de animalito. de alguna manera. Es que es un poco. O para enseñarle pensamiento crítico, enseñarle a ser autorregulado, enseñarle a ver las cosas de manera escéptica y entonces llevar a la transformación. Y eso es la base de lo que es la democracia en el aula. Pero y esa debe es la ser base explícito. de poder, sí, pero esa es la base de poder llegar precisamente al uso de la tecnología. Exacto. Yo que estoy capacitando, no pueden usar ni un iPad, ni una tableta, ni un lo que sea, sin el maestro no sabe planear, llegar a objetivos, claro. Facilitar ese aprendizaje, porque además otro para mí es clave. El maestro tenía un libro de texto y llegaba y recetaba tal cual los contenidos. Ahorita el trabajo se vuelve distinto. Tiene que planear en su casa, hacer un business plan de lo que tiene que ser, a dónde va a llegar y qué va a lograr y cómo evaluarlo. De verdad es impresionante, pero mucha gente, maestros, dan el contenido y no saben a dónde llegar. Sí, ¿no? No, solo iba a mencionar que justo sobre este tema de qué vas a inducir, alguien que domine las reglas o alguien que rompa esas reglas, pero tiene que ser explícita y esa discusión a veces no se da. Es decir, cuando hablas sobre temas de justicia social, hay quien dice, lo que debemos hacer con un alumno es enseñarle a que camine en el sistema. Y hay quienes dicen, no, lo que tenemos que hacer es enseñarle a que rompa ese sistema. Entonces son aparentemente posturas encontradas, pero esa discusión no se cierra. En tanto no la tengas clara, la tecnología, nuevo currículum, no va A a mí servir. siempre me divierte mucho, no quiero sonar aquí petulante, pero la definición que daba Aristóteles de ser humano, que era son logonekon, que se ha traducido como animal racional, pero en lugar era animal de conciencia, ¿no? Crear seres Conciencia. humanos con conciencia, es una redundancia. El animal de conciencia, el único que hay es el ser humano y el sistema educativo tendría que servir para eso. Ahora, muy bien, ya entendí el alumno del aula del futuro. Todavía no llego a entender el aula, pero ya, ya puse en mi cabeza al alumno. El profesor, ¿no? Decía en su momento Fernando, a ver, el profesor sigue en el aula, ¿eh? Esto no lo va a resolver la telesecundaria o la teleinternet. Es decir, les pregunto, ¿qué papel para el profesor? Desde no estar en el centro, facilitador. A mí como profe a veces me hace sentir mal esa cosa, pero como soy facilitador aquí, me soy Te voy a dar, estábamos hablando, ¿no? De cómo de pronto estos caracteres de hace 100 años, 150 años de pronto se vuelven relevantes. Y uno de los grandes caracteres que se ha vuelto relevante es Vygotsky, es un educador ruso de principios de siglo, que hablaba precisamente del fenómeno este de andamiaje, ¿no? ¿Cuál es el papel del profesor? Pues es darle un andamio, un lugar al alumno que puede usar para el alumno subir un poco más allá del nivel donde se siente cómodo y tratar nuevas cosas porque tiene este soporte. Y esa es lo que es el papel fundamental, ¿no? Yo te estoy apoyando, yo te estoy soportando, te voy a dar herramientas para que tú puedas descubrir yo no un soy la poquito pintura, más. yo no soy la pared, yo no soy el arte, sino yo nada más te voy a poner el andamio y te voy a acompañar para que tú hagas Y de buen retomando pintor. a ¿De dónde Vygotsky, yo puedas creo que agarrarte? esa ¿De parte dónde puedas tomarte tiene el cosas muy estrés? interesantes, ¿no? Como precisamente la zona de desarrollo próximo, que quiere decir que uno más experimentado va a jalar al alumno menos experimentado, a la persona. Y es como aprendemos todos los días, ¿no? Es muy lógico. Para ayudarme a entender, si debes forzar aquí en 3 palabras, ¿cuál debe ser el perfil del profesor, de la profesora del futuro? Con 3 adjetivos, si quieren, a partir de esta discusión. Sin miedo a equivocarse, Ah, qué bonito. Sin miedo a equivocarse. a cometer errores frente a sus alumnos. Todos estamos en muchas... Un gran miedo que tienen los profesores hoy es que ellos dominan, sienten, porque tampoco es cierto,
sienten que tienen un dominio más pobre de la tecnología que sus alumnos y eso los pone en desventaja frente a sus alumnos. Bueno, en el mundo de hoy todos estamos en desventaja en algún aspecto frente a los demás. ¿Cómo afecta esto mi figura del central, de que yo aquí soy el que sé, de que yo soy el que llevo? Y cómo entonces empezar a jugar con no sé todo. Hay cosas que sé, hay cosas que no sé, hay cosas en las que te voy a ayudar a armar estos andamiajes, pero hay otras cosas que tú conoces mejor que yo. Para mí hay otro punto sumamente importante, es disfrutas formar personas, o sea, el profesor que da clases, ¿por qué es? O sea, ¿es un ego estar enfrente o realmente tu motivo es formar personas, ¿no? Si lo ves desde ese punto de vista, vas a hacer todo lo posible por crear personas críticas, planear, hacer, utilizar nuevos recursos. Pero si esa no es tu prioridad, entonces por eso tenemos tantos maestros en las aulas que están en otra posición, ¿no? Ya tengo alumno, ya más o menos tengo profesor y ahora voy con plan de estudios. Se nos acaba este bloque, pero antes de irnos, Moisés, me gustaría mucho que nos contaras aquí tu metáfora de la ballena. Es decir, a mí cuando me encargaban hacer una tarea sobre ballena, pues yo me metía a la enciclopedia, compraba la estampita en la papelería, la monografía y la copiaba, ¿no? Y era mi trabajo y que nadie me lo fuera a quitar. Y Moisés dice, no, mire, ahora si queremos aprender de la ballena hay otro método. Bueno, platicábamos de un proyecto que hicimos en alguna ocasión, ¿no? De utilizar la ballena como ancla para poder aprender toda clase de temas, ¿no? Desde, obviamente, biología, física, geografía, literatura, matemáticas, comercio, o sea, absolutamente cualquier tema se puede utilizar utilizando la ballena como un ancla, como algo que motiva. Y trabajar con los niños se trabajó en que cada niño tenía 2 o 3 proyectos diferentes, pero todos estaban relacionados con la ballena. Y había quien le interesaba toda la parte de matemáticas y que se enfocaba del peso de la ballena y las millas que viaja la ballena y el tamaño de la ballena. Y había quien le interesaba física y dices, ¿cómo es que una ballena de ese tamaño puede flotar en el agua? ¿Qué es lo que tiene y cuáles son? Y había quien se interesaba en la biología y había quien se interesaba en derechos de los animales y quien se interesaba en... Entonces tenían la oportunidad de aprender sobre todos estos temas diferentes, únicamente con esta ancla que estaba en el centro y de manera colaborativa, y al final hacer una gran exposición de la ballena, ¿no? En el que invitas a toda la escuela, a todos los papás, inclusive a la gente que vive en tu comunidad, a que venga a ver la exposición sobre la ballena. Aprendes haciendo, aprendes discutiendo, aprendes creando. Y vas hacia los estilos de aprendizaje de cada alumno. Yo aquí hay algo que creo que es sumamente importante, el arte y la literatura, ¿no? Que están hechos a un lado. Y a partir de esto es donde puedes detonar una Ya me entusiasmaron, ¿no? Si esto es el nuevo paradigma, me voy de este corte felicísimo. Pero cabe la posibilidad de que regrese pesimista. Porque modificar a los profes, a los alumnos y a los planes de estudio es una cosa complicadísima. Y dice Mayos, yo iba con ese respeto a los papás. Y a los papás. Entonces, la siguiente pregunta está sencilla. ¿Cómo movernos hacia esa nueva dirección que ustedes están planteando, por lo menos en esos 3 ámbitos? Quédense con nosotros, regresamos. Soy alumna de la Benemérita Escuela Normal de Maestros. Me gusta mucho interactuar con los niños y pues más que nada conocer cómo son, todos son diferentes y conocer más que nada sus distintas etapas por las que pasan y cómo piensa cada uno de ellos. Hay que adaptarse a ellos porque muchas veces pensamos que ellos se tienen que adaptar a nosotros, pero en cambio es al revés, o sea, nosotros tenemos que ver por su contexto, por sus necesidades, por el lugar en donde se desenvuelven, sus familias, porque no todos vienen de un mismo nivel económico, de una misma cultura, o sea, tenemos que adaptarnos a lo que ellos son. I had a great story recently, I love telling it, of a little girl who was in a drawing lesson. She was 6 and she was at the back drawing, and the teacher said this little girl hardly ever paid attention. And in this drawing lesson she did. And the teacher was fascinated. She went over to her and she said, "What are you drawing?" And the girl said, "I'm drawing a picture of God." And the teacher said, "But nobody knows what God looks like." And the girl said, "They will in a minute."
When my son was 4 in England, he was in the nativity play. He didn't have to speak, but do you know the bit where the 3 kings come in? They come in bearing gifts, and they bring gold, frankincense, and myrrh. This really happened. We're sitting there, and they, I think, just went out of sequence. Because we talked to the little boy afterwards and said, you know, are you OK with that? And they said, yeah, why, was that wrong? They just switched. I think that was it. Anyway, the 3 boys came in, little 4-year-olds with tea towels on their heads, and they put these boxes down. The first boy said, I bring you gold. And the second boy said, I bring you myrrh. And the third boy said, Frank sent this. What these things have in common is that kids will take a chance. You know, if they don't know, they'll have a go. Am I right? They're not frightened of being wrong. Now, I don't mean to say that being wrong is the same thing as being creative. What we do know is, if you're not prepared to be wrong, you'll never come up with anything original. If you're not prepared to be wrong. And by the time they get to be adults, most kids have lost that capacity. They have become frightened of being wrong. And we run our companies this, by the way. We stigmatize mistakes. And we're now running national education systems where mistakes are the worst thing you can make. And the result is that we are educating people out of their creative capacities. Picasso once said this. He said that all children are born artists. The problem is to remain an artist as we grow up. I believe this passionately, that we don't grow into creativity, we grow out of it. Or rather, we get educated out of it. Estamos de vuelta en Espiral hablando del nuevo paradigma educativo. Moisés, antes de corte, soltaste muy rápido una frase. Decías, antes del siglo XIX, la forma de aprender es como hoy aprenden los carpinteros, o los periodistas, o los machos albañiles. Es decir, yo me acerco, empiezo a aprender, un día me hago oficial, sigo aprendiendo, me vuelvo maestro, pero casi es una educación personalizada. Piense la ventaja del carpintero, que aprendió a hacer sillas con el mejor ebanista, o del que hace violonchelos. Pasamos al modelo de fábrica. Bueno, ¿cabe en algún lugar que debemos regresar al modelo previo? Es decir, a una formación casi personalizada, un método que sirva para regresar al método del maestro, del magíster. Yo iría más lejos. Hay muchos signos de que sí vamos a una educación así. Por ejemplo, hay algo de lo que no hemos hablado aquí. El regreso al Renacimiento. No hemos hablado de estos nuevos cursos masivos en línea, ¿no? Tienen 1 año y es un curso que se abre para 100, 200, 300,000 alumnos en un curso que dura muy poquito y donde vas a aprender algo súper específico. ¿Cómo va a impactar esto nuestro modelo educativo? A mí me resulta muy difícil de prever, de decir, es muy probable que no vaya a ser como nacieron, como continúen y que evolucionen de alguna manera y que encuentren un nicho, etc. Pero si yo tengo la posibilidad de tomar cursos con el mejor, hoy son gratis, no sé cómo vayan a evolucionar, muchos de ellos hoy son gratis. Estoy acercándome a esto. El mejor médico dando una buena plática. Yo hoy necesito aprender a hacer esto. Y resulta ser que hay un profesor que tiene 3 lecciones muy puntuales para que yo aprenda a hacer esto. Yo voy más allá de eso. Hoy tú sabes quién está haciendo la última investigación y le mandas un tuit y le dices, oiga, ¿me puede contestar estas preguntas, por favor? Lo que pasa es que hoy tienes relación con el experto. Sí, pero es diferente tener un curso. O sea, una es que te pueda contestar preguntas, pero otra es que hay cursos diseñados como cursos para que tú adquieras una habilidad concreta en muy poco tiempo. Más el fenómeno del carpintero. Pero hay que recordar una gran diferencia. El aprendizaje se da por la comunidad que se inscribe. Así es. Es decir, un profesor sería imposible que responda 100,000 consultas en un periodo de 3 meses. Entonces, en realidad el aprendizaje está dando por la comunidad que se inscribe, con algunos facilitadores, ahí sí, que en realidad lo que se limita es a guiar la discusión y en su caso corregir cuando la discusión se está encauzando hacia un error. Interesantísima. Por supuesto, ya tomé el mío. Sí. La parte más interesante es lo que dicen muchos teóricos, pero aquí lo aplicas. Tú aprendes, en realidad, cuando corriges a tus compañeros. Sí, claro. Ellos te enseñan
a corregir a tus compañeros. Es que el error se aprende. Pero, Sí. pero un poco, o sea, el énfasis no es decir, hay una gran tensión porque las necesidades por las que se creó la escuela pública o esta universalización de educación siguen. Digo, tampoco hay que pensar que modelos como los que se han desarrollado en Nueva York o en algunos otros lugares donde contratas un profesor por cientos de miles de dólares o arriba de $100,000, van a poder ser replicables y van a resolver los problemas de toda la población. Entonces, ese dilema continúa. Lo que yo creo que abre el espacio es como en este tipo de cursos donde no va a ser una educación personalizada, pero sí vas a tener oportunidad de tener acceso a mejor información y a una comunidad en la que antes no tenías. Pero estás hablando Déjame de- situarlo así. Yo durante la mayor parte de la primaria fui el 42, el 43, el 44. Ah, el porque 42 te venían Rafael. numeritos. ¿No? Nunca fui otra cosa. ¿No? Y en el modelo fábrica, en efecto, yo no tenía ni siquiera por qué pedirle al profe que se supiera mi apellido. Pero decía hace un momento, en un modelo donde vamos a estudiar la ballena, el profe tiene que saber quién tiene más habilidad matemática, quién más literaria, quién más científica. Y eso sí requiere un profesor que conozca mejor lo que hay detrás de ese ser humano. Claro. Eso, en sociedades donde los salones de clase tienen 60 alumnos, se vuelve imposible. Y ahí les pregunto si no hay una utopía de movernos un modelo de pedagogía más personalizada y al mismo tiempo ofrecer educación Es que masiva. yo sabes que no creo que sea Muchísimas tanto así como de 1 a 1. Hay mucho la idea de que es del 1 a 1. En este tipo de cursos, y hablando así como que específicamente de los cursos online, donde puede haber mucha gente, y se da esa colaboración, esos ambientes colaborativos, donde precisamente aprendes de lo que dijo el otro y cosas que no sabías, pues al estarlo leyendo, que no te atreves en un salón de clases a decir, lo estás adquiriendo. Mira, más que lo operativo, que hay experimentos que se han hecho, hay miles de escuelas alrededor del mundo en que se han hecho ese tipo de experimentos y no es tan difícil, pero más que eso es el concepto, ¿no? Es el hablar, el entender una cosa que es central y que es que cada niño es diferente, que el modelo que nosotros estábamos utilizando hasta hoy en día estaba basado precisamente en homogenizar la clase para poder dar el mismo contenido al mismo tiempo No, con la y misma menos metodología. No te vayas muy de lejos, los energía y exámenes de de esfuerzo. admisión. Sin lugar a dudas. Pero es Pero pídele un profe con 60 alumnos. Pero es una gran falacia, porque Sí. inclusive cuando tienes a todos los niños de 9 años en el mismo salón, e inclusive cuando los separas en mediano, alto y bajo, vas a tener una cantidad de diversidad en ese salón, de diversidad de ideas, de diversidad de estilos de aprendizaje, de diversidad de familias, de motivaciones. cultura, Y el hecho de simplemente pensar, yo puedo tratar a todos los niños igual y todos parejos tienen que entender, A estás ver, mal. El Pero siempre sistema ha de estado mal. educación pública obligatoria en México tiene 34 millones de personas. ¿Ustedes se imaginan un sistema con estos estándares, con estos objetivos, para 34 Pues es que millones? ya están planteados, los programas La ya modificación están curricular. planeados. Bueno, de hecho, hace un momento preguntabas una definición de maestro. Me acordé de Muñoz Izquierdo que decía es aquel que logra... ¿De quién? De Muñoz Izquierdo, De Muñoz Izquierdo. adaptar el currículum a las necesidades del alumno. Ese es un buen docente. Adaptar Eso no va a las cambiar. necesidades del Perdón, currículum. adaptar el currículum a las necesidades del alumno. alumno. Ese es un buen maestro. Es la flexibilidad. Y no es algo nuevo, es decir, es algo que sabemos de décadas. Yo creo que la discusión que vendría ahora es cómo logramos que eso realmente sea el objetivo del maestro, sea con 20, 40 o 60 alumnos, si esa es la realidad, pero también provocar una discusión más a fondo sobre la operación del sistema y decir, bueno, si es un tema de tamaño de alumnos, tenemos que modificarlo, pero no seguir, como ahora se mencionaba, con reformas curriculares que sabemos están destinadas al fracaso. Ese es el gran riesgo. De hecho, es el gran riesgo con la discusión de nuevos paradigmas educativos. ¿Cómo vas a bajar esto de manera tal que no resulte en exclusión para más y que realmente se implemente como fue diseñado? Y eso no ha sido resuelto en ningún Y país que se pueda todavía. pagar. Sí. Exacto. Sí. Y no ha sido resuelto. Ese también es un tema. Es decir, México no está ¿Cuántos solo en ese tema. profesores necesitarías para que los alumnos tuvieran más acceso a ese facilitador? No necesitas tanto. Yo quisiera platicarte de una escuela que conocí en Colombia donde hicieron una inversión muy sencilla. Es decir, en lugar de que sea el tiempo el que rige el año escolar, que sea el aprendizaje. Y eso significa que hay niños que no terminan de ver un temario en el año escolar, sino que tienen que seguirlo viendo en el siguiente año. Pero en otras materias lo terminas antes del año escolar y empiezas a ver el del año siguiente. Y son salones donde está ahí el profesor, pero el profesor no da cátedra, sino atiende a las preguntas de los niños cuando se acercan a él de, a ver, estoy haciendo tal ejercicio, etc. O sea, hay muchos modelos, se han propuesto muchos modelos, que la gran pregunta es, ¿por qué no han prosperado? Pues el ¿Qué que es lo dice que no ha se ha impedido? resuelto.
No se yo creo resuelve. que No se ha resuelto, no hay un solo país en forma masiva en la educación pública que haya podido implementar sistemas que resuelvan que resuelvan estas preguntas. Hay experimentos, Sí. pero todavía queda mucho por saber. Ahora, yo hay un tema que me preocupa. Bueno, vamos a suponer que comencemos a los padres, a los gobernantes, a los maestros, a los gobernantes, y que este empiece el modelo. Pero decía Mayus hace un momento, ¿y qué hacemos con los papás? Dicen, esa no es la educación que yo quiero para mis hijos. Eso no, A sí, ver, ¿qué eso- hacemos con los papás? Y mira que yo tengo hijos y sí, si me empiezan a contar que les cambiaron tanto el modelo, pues Sí, me voy a como decía un asustar. amigo, es que mi papá dice que por qué los enseñan a tejer en la escuela que, en lugar de que les enseñen matemáticas, ¿no? Ese es un problema grave. Estamos en una generación donde todavía los papás de los niños aprendieron precisamente de otra forma, ¿no? Se dan cuenta, ahora sí que en los ámbitos laborales, que no les está funcionando, porque la realidad es que no es que haya funcionado tan bien. Había unos, si tú te acuerdas, los sobresalientes, los que les fue mal y los que pasaron de noche, como decían, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos buscando es que todos adquieran, todos. Entonces, por eso se ve esta especialización. Pero los papás, pues lo que buscan es un número, ¿no? Es como decir que su hijo es mejor que el otro es porque tiene un diagnóstico que es totalmente cualitativo. Entonces, el llegar... ¿Cuantitativo? Cuantitativo, No. cuantitativo. 10, 9, 8, 7, sí. ¿sí? No, bueno, hasta no dicen papás de 10, entonces ya, eso tiene que ver muchísimo con esta parte cultural. El desarrollar habilidades, que es lo que proponen estas nuevas, o sea, competencias, que incluye las habilidades, es a un mediano o largo plazo. Y nadie está dispuesto a sacrificar Ahora, ese tiempo, ¿no? Hay un tema interesante que hace un momento comentaba también Fernando, el tema de la ausencia de discusión para qué queremos la escuela y la educación. Es muy básico, pero esa discusión no se ha dado en México. O sea, todavía no sabemos para qué queremos la educación, qué fin tiene, y de ahí puedes partir a cualquier tipo de ¿Para problemas qué que la encontres. quieres? ¿Para qué la quieres? Para- Y miren, y en mi experiencia, digo, yo he trabajado mucho con papás, 90% de los papás que se educan sobre lo que es la educación, es increíble cómo de pronto tienen estas experiencias de ajá, ¿no? Cuando les preguntas, a ver, pero dime una cosa, ¿para qué quieres que tu hijo aprenda? Nunca lo había pensado, nunca lo había considerado. Quiero que sea Simplemente médico es. como su abuelito. Pero imagínate, inclusive si quieres que sea médico, hay muchas cosas que dices, bueno, y entonces, ¿por qué está haciendo esto en la escuela? Que curiosamente es lo que dices, ¿no? El modelo de aprendiz, de trabajar uno en uno intensivamente, pues es lo que ves en las escuelas de medicina hoy en día. Tú no quieres que un médico aprenda a ser médico en línea y no quieres que un médico aprenda a ser médico viendo Teórico, cómo hacer una haciendo operación exámenes, enfrente con 200. El médico aprende a ser médico trabajando con otro médico que tiene mucho más experiencia que él al lado y haciendo y haciéndolo. trabajando. Entonces, este modelo ya está, ahí está. Pero suena lógico, pero poderlo llevar al día a día, Y masivamente. todavía, y más, hay una distancia muy grande. Sí, Ahora, hay otro factor que hay que considerar, que hay habilidades muy básicas que no van a ser sustituidas. Es decir, dentro de la discusión también hay que darle cierto beneficio a la duda a algunos de los padres que se preocupan solo por lectura y no por 3 o 4 idiomas o no por mayor tolerancia o convivencia. Es decir, eso también hay que agregarlo a la mesa. Es una discusión en la que los padres pueden estar tan equivocados cuando piensan en una perspectiva tradicional, solamente que no deben aislarse o quedarse solo en eso. Fernando, en tu aula del futuro, ¿qué papel juega el padre de familia? En este momento no está integrado el padre de familia y es una reflexión que me dejas de tarea. En este momento estamos muy preocupados más por la dinámica al interior del aula, estas dinámicas entre los alumnos y los profesores. Ciertamente deberemos de incluir la variable del Que padre de recientemente, familia. me acuerdo del secretario de Educación, Alonso Lujambio, diciendo que era conveniente que los padres enseñaran a sus hijos a leer. Y muchos dijeron, bueno, pero si eso lo aprendían en la escuela. Y el asunto no está resuelto, ¿no? No, pero hay estudios muy interesantes de aquellos que se vuelven grandes lectores como adultos, cómo aprendieron a leer. Y aquellos que verdaderamente disfrutan leer, normalmente aprendieron en la cama, calientitos, Es que es la arropados relación emotiva y que se da acompañados. La No semana que frío entra, en por la cierto, banca. vamos a hablar justamente de los hábitos lectores Lectores. en México, que será como el tercer episodio de esta discusión. Yo no saben cómo les agradezco. Ya hemos hablado aquí mucho de lo que se ha llamado la reforma educativa, que en realidad están siendo la reforma a la Constitución y a las leyes para mover las instituciones. Una vez que terminemos con esa tarea, tenemos que empezar con la verdadera reforma educativa, que es esta que ustedes Quiero plantean. hacer un solo comentario muy rápido, que es, en mi opinión, es que no tenemos opción.
El mundo está cambiando, el contexto está cambiando, todo está cambiando y el sistema educativo que tenemos hoy de fábrica, donde tú pasabas una vez y eso era suficiente, ya no es lo que O sea, o es así queriendo. o nos lleva a una majadería. ¿Saben cómo les agradezco que nos hayan acompañado esta noche a Espiral? Gracias a usted por habernos permitido entrar a sus hogares. Nos vemos próximo miércoles, 9:30, 11 TV México.